Ella salvó al príncipe de un incendio. Pero su reacción dejó a todos sin palabras. El aire de Moscú estaba impregnado de humo. Incluso 2 días después del incendio en el Palacio Teremnoy, una neblina gris parecía flotar sobre las cúpulas doradas, difuminando la silueta de la ciudad bajo el cielo pálido de finales de invierno. En las calles, los rumores corrían como el fuego que había consumido los muros de piedra y madera del ala oriental del palacio. Pero no eran las llamas ni las pérdidas materiales lo que capturaba la atención de la nobleza y del pueblo. Era el escándalo que ardía en susurros en cada esquina. Anna Petrovna Volkova. Nadie en la corte conocía su nombre la mañana anterior. Ahora todos lo pronunciaban con un tono que oscilaba entre el escarnio y la incredulidad. Una joven sin linaje, hija de un oscuro escribano fallecido, había sido vista, había osado, arrastrar el cuerpo inconsciente del príncipe Mijaíl Alexandrovich Romanov fuera de las llamas. Lo había tocado, lo había sostenido entre sus brazos, mientras el hollín y el humo cubrían su piel y su ropa. Era impensable. Las normas más férreas de la jerarquía social se habían quebrado en un instante. Los pasillos del Kremlin resonaban con ese nombre, repetido en voces venenosas. Los cortesanos, con sus caftanes de terciopelo bordado y sus cinturones de brocado, no podían contener su fascinación por el suceso. Las damas fingían horror, pero no podían apartar la vista de las rendijas entre los cortinajes cuando se mencionaba a la plebeya. El zar, hombre envejecido por la enfermedad pero astuto en el arte de sostener su autoridad, había comprendido que el asunto no podía ser ignorado. Los rumores crecían más rápido que las cenizas del incendio. La nobleza exigía que se restableciera el orden. Algunos pedían un castigo ejemplar, otros que se silenciara el escándalo con algún gesto de magnanimidad. El zar eligió el equilibrio, una ceremonia de agradecimiento pública, un reconocimiento que calmaría las voces más feroces y reafirmaría su control sobre la narrativa. Ana se enteró de su citación por medio de un emisario vestido con los colores del Kremlin. La condesa Daria Petrovna, quien había acogido a Ana tras la muerte de su padre y le había ofrecido trabajo como copista, fue la primera en comprender la magnitud del peligro que se cernía sobre la joven. «Tendrás que ir», le dijo con voz grave mientras la ayudaba a vestirse. «No presentarte sería visto como una afrenta. Pero recuerda, Ana, mantén la cabeza alta, pase lo que pase». El vestido que le prestaron era un sarafán de seda verde oscuro, bordado con hilo dorado. Modesto en comparación con los atuendos fastuosos de la corte, pero suficiente para no provocar la ira de los guardianes del decoro. Ana se cubrió los hombros con un chal grueso, y la condesa trenzó su cabello castaño claro con dedos firmes, añadiendo una cinta dorada que brillaba discretamente entre los mechones. Mientras atravesaba en trineo las calles que llevaban al Kremlin, Ana sentía el pulso retumbarle en las sienes. Había tenido poco tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido la noche del incendio. Todo había sido instinto. El olor a humo, los gritos, la visión del príncipe atrapado bajo una viga caída. El miedo había sido devorado por una fuerza inexplicable que la impulsó a cruzar el umbral en llamas. Ahora, en la fría luz del día, comprendía las consecuencias. El gran salón del Kremlin resplandecía con el brillo de los candelabros y el reflejo de las joyas sobre el terciopelo y la seda. Los muros, cubiertos por tapices que narraban glorias antiguas, parecían cerrar el espacio como las mandíbulas de un lobo. Ana fue guiada hasta las puertas del salón por un ujier que ni siquiera la miró. Al cruzar el umbral,
Sintió el peso de decenas de ojos posarse sobre ella. Las cabezas se giraron al unísono. Las damas escondieron sonrisas burlonas tras abanicos de encaje. Los caballeros murmuraban en voz baja, con miradas cargadas de desprecio. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol. Ana mantenía la espalda recta, aunque por dentro todo en ella temblaba. Sabía que no pertenecía a ese mundo de esplendor. No pertenecía a ese momento. El príncipe Mikhail Alexandrovich Romanov aguardaba de pie ante el estrado del zar. Aún convaleciente, su figura se mantenía erguida, envuelta en un caftán de terciopelo negro bordado en hilo de oro. Su rostro, anguloso y pálido, mostraba una expresión impenetrable. Los ojos verdes, brillantes bajo la luz de los candelabros, no buscaron los de Ana cuando ella avanzó por el pasillo central. El zar, sentado en su trono adornado con piel de armiño, levantó una mano para pedir silencio. Su voz, aunque debilitada por la edad, resonó con autoridad. «Ana Petrovna Volkova», proclamó, «has demostrado un valor que honra a nuestra tierra. En nombre de la corona, se te otorga el reconocimiento por tu acto desinteresado». Un murmullo se alzó en la sala. El zar giró la mirada hacia su sobrino, que debía ahora refrendar el gesto. Mikhail dio un paso al frente. La tensión se espesó como el humo que había llenado el palacio días atrás. Con voz clara, modulada con fría precisión, el príncipe habló. «Mi agradecimiento al pueblo por su preocupación», comenzó. «Y a esta joven». Por un instante, su mirada se cruzó con la de Ana, y en ese instante fugaz ella creyó ver algo más allá de la máscara, por haber actuado en medio de la confusión. Los susurros se hicieron más audibles. Algunos nobles intercambiaron miradas de satisfacción. El príncipe continuó. «Sin embargo», prosiguió, la voz endurecida, «que no se malinterprete el gesto. En el caos de aquella noche, cualquiera podría haber intervenido. No hubo propósito ni premeditación. Que la plebeya no busque convertir un accidente en un medio para alcanzar notoriedad». Las palabras cayeron como un latigazo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Sintió las miradas clavarse en su carne, la burla contenida en los rostros pintados de las damas. En un rincón, un grupo de jóvenes cortesanos no se molestaba en ocultar la risa. Cada músculo del cuerpo de Ana clamaba por escapar. Pero algo más fuerte la sostuvo. El recuerdo de su padre, de la dignidad que le había enseñado. Mantuvo la cabeza erguida. No respondería. No mostraría debilidad. El zar asintió, dando por concluida la ceremonia. El murmullo se convirtió en un torrente de comentarios. Ana, sintiendo que cada paso era un suplicio, giró lentamente y comenzó a retirarse del salón. Las miradas la acompañaron hasta que cruzó las altas puertas. Fuera del gran salón, los corredores parecían aún más sombríos. Las antorchas lanzaban sombras alargadas sobre los muros. Ana caminaba sin rumbo, su mente nublada por la humillación. Cada palabra del príncipe resonaba en su memoria. Cada risa detrás de ella era un eco doloroso. Al doblar un recodo, una figura vestida con el uniforme de un emisario se interpuso en su camino. Era un hombre de rostro anodino, imposible de leer. Sin decir palabra, le tendió un sobre lacrado. El sello del Zemsky Prikaz relucía rojo y frío. Ana lo tomó con dedos temblorosos. Al romper el sello, leyó las escuetas palabras que encerraban su próximo destino. Preséntese de inmediato en las oficinas del Zemsky Prikaz. No se permite dilación. Su respiración se entrecortó. Con el corazón encogido por la humillación y un nuevo temor acechando, Ana comprendió que no podía detenerse. Se obligó a abandonar el palacio y a dirigirse, paso tras paso,
hacia un destino incierto dictado por la carta. El frío de la mañana aún calaba en los huesos de Ana cuando, con el sobre lacrado oculto bajo su chal, llegó frente al edificio del Zemski Prikaz. Los muros de piedra, austeros y opacos, parecían más imponentes que nunca. Un viento helado recorría la plaza vacía, levantando remolinos de nieve sucia a su alrededor. Su paso vacilante resonaba en el empedrado mientras cruzaba las grandes puertas de hierro. El interior del edificio era sombrío, iluminado apenas por lámparas de aceite que proyectaban sombras temblorosas sobre los muros. Al cruzar el vestíbulo, sus dedos temblaban y su garganta estaba seca. No sabía con certeza qué la esperaba. Solo el mandato claro y perentorio de la carta, que no admitía retraso ni excusa. Un ujier de gesto adusto la guió sin palabra alguna por los pasillos estrechos. En cada rincón, funcionarios y escribanos alzaban la mirada al verla pasar. Algunos fruncían el ceño, otros susurraban apenas disimulando su desprecio. Las miradas la envolvían como cuchillas invisibles. Finalmente, la condujeron a una sala de trabajo. Allí la aguardaba un supervisor de mediana edad, hombre flaco y nervioso, cuyo nombre apenas recordaba. Le indicó con voz seca que esperara. Ana permaneció de pie, sintiendo cómo la tensión en su pecho crecía a cada segundo. Pasaron varios minutos antes de que regresara el supervisor, acompañado por un hombre de mayor rango, un funcionario de rostro enjuto y cabello canoso. Su tono, aunque medido, dejaba traslucir la incomodidad que el asunto le provocaba. «Ana Petrovna», dijo sin mirarla directamente, «dadas las recientes circunstancias, se ha decidido que no es conveniente que continúe desempeñándose en sus funciones habituales. La presencia constante de ciertos rumores hace necesario resguardar la imagen de esta institución». Cada palabra caía como una piedra en su pecho. Ana apretó las manos contra el chal para evitar que temblaran. «A partir de ahora», prosiguió el hombre, «se le asignarán tareas de copiado menor. Trabajará en la sala de archivo del ala norte, alejada de las oficinas principales. No tendrá contacto con los visitantes ni participará en trabajos visibles». El veredicto estaba dictado. No había espacio para la protesta. Ana asintió con la cabeza, aunque cada fibra de su ser clamaba por dignidad. El funcionario no dijo más. El supervisor la acompañó en silencio hacia su nuevo destino. La sala de archivo era un espacio lúgubre y polvoriento. Allí, las ventanas permanecían cerradas, y el aire olía a papel viejo y cera derretida. Los textos que debía copiar eran actas obsoletas y documentos irrelevantes. Días enteros transcurrieron entre esas paredes, sin más compañía que el susurro de las hojas y el crujir de la madera bajo sus pies. Su reputación, antes modesta pero limpia, se había convertido en un estigma. Los compañeros de trabajo que antes la saludaban con cortesía, ahora desviaban la mirada al verla. Los murmullos crecían cuando entraba en la sala común, y más de un escribano se apartaba ostensiblemente al pasar junto a ella. El aislamiento se fue tornando asfixiante. Ana regresaba cada noche a su pequeña habitación, arrendada con lo poco que le quedaba. El hambre se hizo más frecuente, y las monedas, escasas. En las noches, las palabras del príncipe resonaban en su memoria como un martillo. Que la plebeya no busque convertir un accidente en un medio para alcanzar notoriedad. Era como si cada murmullo en los pasillos repitiera ese juicio cruel. En más de una ocasión, mientras escribía bajo la luz mortecina de una lámpara, el pensamiento de abandonar Moscú se apoderó de ella. Alejarse de esa ciudad que ya no le ofrecía más que desprecio parecía la única salida. Pero algo, orgullo, terquedad, o quizá el recuerdo de su padre,
le impedía rendirse del todo. Fue en medio de esa incertidumbre que llegó una carta inesperada. Una mañana, al abrir la puerta de su habitación, encontró un sobre adornado con un sello que conocía bien, el de la condesa Daria Petrovna. El corazón le dio un vuelco. Rompió el sello con manos trémulas. La carta, escrita con la elegante caligrafía de la condesa, era breve pero clara. Le ofrecía refugio en su casa y trabajo como copista privada en su biblioteca personal. La condesa no mencionaba el escándalo ni las habladurías. Solo hablaba de la necesidad de un talento como el suyo para un proyecto de organización y transcripción de su colección. La decisión no fue difícil. En cuanto terminó su jornada, empacó sus pocas pertenencias, unos cuantos libros, ropas modestas y un relicario que había pertenecido a su madre, y se presentó en la casa de la condesa. La residencia de Daria Petrovna, situada en un barrio tranquilo al norte del Kremlin, era modesta en comparación con los grandes palacios de la nobleza, pero acogedora. Las paredes estaban revestidas de madera tallada, y las habitaciones rebosaban de libros y tapices antiguos. Un aroma a cera de abejas y hierbas secas impregnaba el aire. La condesa la recibió con un abrazo cálido, gesto que conmovió a Ana hasta las lágrimas. Por primera vez en semanas, sintió que alguien la veía con humanidad. Su nuevo trabajo consistía en transcribir documentos y clasificar manuscritos antiguos. Pasaba largas horas en la biblioteca, un salón de techos altos y estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero. El silencio era profundo, apenas interrumpido por el chasquido de las páginas o el crujir del fuego en la chimenea. Pese al alivio de encontrar un refugio, el peso del escándalo seguía presente. En las calles, oía todavía su nombre en boca de vendedores y transeúntes. La mirada de ciertos visitantes que acudían a la casa de la condesa se cargaba de curiosidad o condescendencia al reconocerla. El miedo a nuevas humillaciones la acompañaba como una sombra. En sus momentos de soledad, la ansiedad le cerraba la garganta. Se preguntaba cuánto tiempo podría sostener su frágil estabilidad. Aún así, los libros ofrecían un consuelo. Al perderse en los textos antiguos, las horas fluían y las voces del mundo se acallaban. Fue durante una de esas tardes, cuando el sol invernal apenas lograba colarse por las ventanas altas, que un cambio inesperado interrumpió su rutina. Ana estaba revisando un códice bizantino cuando escuchó pasos firmes en el umbral. Era el mayordomo de la condesa, un hombre de rostro severo pero trato respetuoso. «Señorita Volkova», anunció con voz grave. «La condesa solicita que prepare ciertos manuscritos raros para su envío». Ana se levantó de inmediato. Siguió al mayordomo hasta el despacho de la condesa, donde la noble esperaba junto a una pequeña mesa cubierta de pergaminos y volúmenes encuadernados. «El príncipe Mikhail Alexandrovich Romanov», informó la condesa, «ha solicitado en préstamo algunos manuscritos de nuestra colección. Dada la relación que mantuvo tu padre con mi familia y tu excelente caligrafía, he decidido que seas tú quien prepare y entregue estos documentos en persona». Las palabras resonaron en la mente de Anna como un trueno. El aire pareció volverse más denso. El nombre del príncipe evocaba heridas aún frescas. La idea de volver a enfrentarlo, aunque solo fuera en el acto formal de una entrega, la dejó sin aliento. Pero la mirada firme de la condesa no admitía réplica. Ana asintió con un leve movimiento, su voz atrapada en la garganta. Mientras el mayordomo comenzaba a reunir los manuscritos, ella comprendió que no había elección. Con las manos ligeramente temblorosas, se obligó a preparar los volúmenes, consciente de que cada hoja que tocaba la acercaba a un nuevo encuentro del que no podría escapar.
El cielo de Moscú se había cubierto de nubes pesadas cuando Ana subió al trineo que la llevaría de nuevo al Palacio Teremnoy. La caja de madera que contenía los manuscritos descansaba sobre sus rodillas, protegida por un grueso paño. El frío traspasaba la lana de su abrigo, pero no era el hielo de la mañana lo que hacía temblar sus manos. Era la certeza de que ese encuentro no sería como los anteriores. El trayecto se hizo eterno. Mientras los caballos trotaban por las calles nevadas, Ana mantenía la vista fija en el horizonte gris, como si pudiera leer en él algún presagio. ¿Por qué el príncipe solicitaba esos textos ahora? ¿Por qué ella debía entregarlos en persona? Su corazón latía con fuerza, mezclando temor, incertidumbre y un extraño e inconfesable anhelo. Al llegar al palacio, la recepción fue distinta a la de aquella ceremonia humillante. No la esperaban guardias ni ujieres altivos. Un sirviente vestido con librea sencilla se presentó ante ella con una inclinación de cabeza y le indicó que lo siguiera. El recorrido fue breve, por pasillos menos transitados, ajenos al bullicio de la corte. Ana reconocía el cambio. Esta visita debía pasar inadvertida. Finalmente, el sirviente abrió una puerta de madera oscura y la hizo entrar a una sala pequeña, cálida y apartada. Las paredes estaban cubiertas de estanterías bajas. En el centro, una mesa de roble cargada de documentos. Al fondo, cerca de una chimenea donde ardían unos leños, estaba él. Mikhail Alexandrovich Romanov se volvió al escuchar el crujido de la puerta. Vestía un caftán sencillo de lana azul oscuro, sin adornos ni joyas. Sus hombros parecían más delgados, y su rostro, aunque tan bello como Ana lo recordaba, mostraba un tono pálido que contrastaba con el verde de sus ojos. No era el príncipe altivo del gran salón. Era un hombre que arrastraba un cansancio profundo. Por un instante, los ojos de ambos se cruzaron. Ana sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor. El príncipe desvió la mirada casi de inmediato, como si el contacto hubiese sido una transgresión. Sin palabras, le indicó con un gesto que se acercara. Ana avanzó despacio, apoyando la caja sobre la mesa con cuidado. Sus dedos, entumecidos, retiraron el paño que envolvía los manuscritos. Su respiración era un hilo apenas perceptible. «Estos son los documentos que solicitó», murmuró. Mikhail asintió sin levantar la vista. Tomó uno de los volúmenes con delicadeza, hojeándolo con movimientos lentos. Por un largo momento reinó un silencio denso. Ana se mantuvo de pie, con las manos cruzadas frente a ella. El calor de la chimenea no bastaba para disipar el frío que sentía en el pecho. Cuando hubo hojeado varios de los textos, Mikhail dejó escapar un suspiro, tan bajo que Ana apenas lo percibió. Había en su gesto una fatiga que trascendía lo físico. Era como si llevara un peso invisible. «¿Algo más?», preguntó ella, su voz apenas un murmullo. El príncipe alzó la mirada, y por un instante su expresión se suavizó, como si las palabras que deseaba pronunciar se quedaran atrapadas en su garganta. Pero la máscara volvió pronto. Se limitó a negar con la cabeza. Ana comenzó a recoger los paños que habían envuelto los libros. Fue entonces cuando su mirada se deslizó, sin querer, hacia un extremo del escritorio. Allí, entre papeles desordenados, yacía un retrato. La imagen era la de una joven de cabellos dorados y ojos claros. Su rostro transmitía una dulzura serena, aunque el cristal que protegía el retrato estaba roto en una esquina. La fractura cruzaba el rostro de la mujer como una cicatriz. Había sido dejado allí, no con reverencia, sino con descuido, como si contemplarlo fuese un acto doloroso. El impacto fue inmediato. Ana no necesitaba preguntar quién era. La expresión en el rostro de Mikhail, al notar que ella había visto el retrato,
Lo dijo todo. Su cuerpo se tensó. Sus labios se apretaron en una línea dura. La sombra de una amargura profunda oscureció sus ojos. Por un momento que pareció eterno, ninguno de los dos se movió. Ana sintió cómo una comprensión silenciosa se abría paso en su interior. Detrás de la arrogancia y el desdén que el príncipe había mostrado, había heridas que aún supuraban. Y ahora, ese barniz altivo parecía más frágil que nunca. Sin pronunciar palabra, ella bajó la mirada y terminó de recoger los paños con manos cuidadosas. La tensión en la sala era palpable, como un hilo a punto de romperse. Ana se inclinó en una reverencia breve, conteniendo la emoción que le nublaba la garganta. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su paso fue firme, aunque su corazón latía con fuerza. Al salir al pasillo, el aire parecía más frío que antes. Su mente era un torbellino de pensamientos. El príncipe que la había humillado ante la corte ya no se mostraba invulnerable. Había un hombre herido detrás de ese rostro. Con el chal apretado contra el pecho, Ana recorrió los corredores en silencio. Estaba por alcanzar el umbral del palacio cuando escuchó pasos apresurados tras ella. Se volvió con cautela. Era el mismo sirviente que la había conducido antes. El hombre se inclinó y le tendió un pequeño pliego de papel doblado. «De parte de Su Alteza», dijo con voz baja. Ana tomó el mensaje, sus dedos temblando levemente. Mientras el sirviente desaparecía entre las sombras del corredor, desplegó el papel con cuidado. Las palabras, escritas con caligrafía precisa, eran breves. «El príncipe requiere otra reunión privada con usted en breve». Ana se quedó inmóvil, el mensaje entre las manos, sin comprender qué la esperaba ahora en el corazón de aquel hombre que la había rechazado públicamente. Durante los días siguientes, Ana no pudo apartar de su mente el contenido de aquel escueto mensaje, la caligrafía firme, el tono autoritario. «El príncipe requiere otra reunión privada con usted en breve». Era un llamado que la inquietaba tanto como la desorientaba. ¿Qué buscaba de ella aquel hombre que, no hacía mucho, la había expuesto a la humillación pública? La pregunta le robaba el sueño. La condesa Daria observaba su inquietud con mirada sagaz. No necesitó que Ana le explicara el contenido del pliego. Cuando el mensajero trajo una nueva solicitud formal del palacio, acompañada de una petición para el envío de más documentos históricos, fue la propia condesa quien habló con voz firme. «No puedes negarte, Ana. El deber y la prudencia exigen que cumplas con esta solicitud. Y si el príncipe desea verte de nuevo, conviene que sepas en qué dirección sopla el viento». Ana deseó poder rechazar aquella orden. Deseó con todas sus fuerzas mantenerse lejos de ese círculo de poder que solo le había traído dolor. Sin embargo, sabía que la condesa tenía razón. Un desaire a la petición de un Románov no pasaría desapercibido. Así, con el corazón encogido, preparó los documentos solicitados. Una selección de manuscritos históricos de la colección Petrov, cuidadosamente transcritos y encuadernados en piel. Revisó cada hoja 2 veces para asegurarse de que no hubiera error alguno. Todo debía ser impecable. El día acordado, vestida con su sarafán verde oscuro y la blusa de seda crema, Ana subió de nuevo al trineo que la llevaría al Palacio Teremnoy. La ciudad seguía envuelta en un invierno crudo. Los copos de nieve flotaban pesadamente en el aire, cubriendo las calles de un manto blanco. Ana miraba el paisaje pasar, los dedos crispados sobre la tela que cubría los manuscritos. Al llegar al palacio, la recibió el mismo sirviente de confianza. Sin mediar palabra, la condujo por los pasillos que ya empezaban a resultarle familiares. El recorrido la sumió en un extraño estado de expectación.
Todo en su cuerpo parecía estar atento, el oído afinado, el pulso acelerado. Esta vez la llevaron directamente a la sala privada de estudio. Al entrar, percibió de inmediato un ambiente diferente. La estancia estaba más iluminada. La chimenea ardía con fuerza. Sobre la mesa central descansaban varios volúmenes abiertos. El príncipe Mikhail se encontraba allí, de pie junto a una estantería baja. Al escucharla entrar, se volvió despacio. Su rostro seguía pálido, pero su expresión no era la del príncipe altivo de la corte, ni la del hombre herido que había vislumbrado días atrás. Ahora sus rasgos mostraban un equilibrio tenso, como si hubiese tomado una resolución difícil. Ana se inclinó ligeramente y con gestos precisos depositó los nuevos documentos sobre la mesa. Los manuscritos solicitados, Alteza, dijo con voz controlada. Mikhail asintió y se acercó. Sus movimientos eran comedidos, su porte más contenido. Cuando habló, lo hizo con un tono que rozaba la cortesía. Agradezco su diligencia, señorita Volkova. Le pediré que me asista en la revisión de algunos pasajes. Ana asintió, sorprendida por el cambio de tono. Aceptó su lugar junto a la mesa, donde el príncipe abrió uno de los volúmenes y señaló un pasaje. Durante un largo rato trabajaron en silencio. Él formulaba preguntas breves. Ella respondía con precisión, evitando levantar la mirada. Sin embargo, era imposible ignorar la tensión que flotaba en el aire. Las pausas entre sus palabras se alargaban. A veces, al pasar una hoja, sus dedos rozaban los de ella. Un contacto breve pero eléctrico que dejaba su piel ardiendo. Ana se esforzaba por mantener la compostura. No podía permitirse interpretar esos gestos como otra cosa que accidentes. Y sin embargo, cuando alzaba los ojos, encontraba a Mikhail observándola con una intensidad que la desarmaba. Cada encuentro de miradas duraba apenas un instante, pero dejaba en su pecho un temblor sordo. Ambos parecían luchar por mantener una fachada de indiferencia. Sin embargo, la atmósfera en la sala se cargaba con cada respiración contenida. Al cabo de una hora, Mikhail cerró el último de los manuscritos con gesto pausado. «Por hoy es suficiente», dijo, y su voz, aunque firme, tenía un matiz que Ana no supo descifrar. Ella se inclinó de nuevo, recogió sus cosas y abandonó la sala con el mismo control con que había entrado. Sin embargo, mientras caminaba de regreso por los corredores del palacio, el eco de aquellas miradas persistía en su memoria. La rutina de esas visitas se repitió en las semanas siguientes. Cada vez bajo el pretexto de revisar documentos, de precisar detalles históricos. Las solicitudes llegaban siempre a través de la condesa, quien las transmitía con una mirada que revelaba tanto comprensión como una leve preocupación. Ana no podía negarse. Y aunque al principio intentaba convencerse de que cada encuentro era puramente profesional, pronto comprendió que algo más profundo se tejía en esos intercambios. El príncipe no era ya el hombre distante que temía comprometer su posición. Había en él una lucha constante, un esfuerzo por romper las cadenas de su propio entorno. Por su parte, Ana no podía negar lo que crecía en su interior. La integridad que había procurado proteger con tanto esmero empezaba a ceder ante sentimientos que no podía nombrar sin sentir vértigo. En cada gesto del príncipe, en cada palabra medida, reconocía una admiración que contrastaba con la hipocresía de la corte. El vínculo entre ambos se fue tejiendo en los márgenes de esos encuentros. Un vínculo silencioso, hecho de miradas que se prolongaban más de lo necesario, de silencios que decían más que cualquier palabra, de roces accidentales que dejaban un rastro de calor imposible de ignorar.
Era un juego peligroso, y aunque ninguno de los dos lo nombraba, ambos sabían que el delicado equilibrio podía romperse en cualquier momento. Una noche especialmente fría, Ana regresó a la casa de la condesa tras una nueva visita. La nieve caía con más fuerza, y sus botas dejaron huellas frescas en el camino que llevaba a la entrada. Al llegar, se despojó del abrigo y subió a su pequeña habitación en la planta alta. Encendió la lámpara de aceite y se dispuso a revisar unos textos antes de dormir. Al abrir su escritorio, encontró algo que no esperaba. Una hoja de papel cuidadosamente doblada, sin sobre, colocada sobre sus documentos. Su pulso se aceleró de inmediato. Con manos temblorosas, desplegó la hoja. El mensaje, escrito en una caligrafía que no reconocía, era breve y brutal. Aléjate del príncipe. No olvidaré lo que eres. Anna quedó paralizada ante la advertencia, consciente de que su relación incipiente con Mikhail podría acarrearle consecuencias peligrosas. El papel temblaba entre sus dedos. Ana lo había leído y releído decenas de veces, pero las palabras seguían clavándose como agujas. Aléjate del príncipe. No olvidaré lo que eres. Habían pasado días desde que encontrara esa carta en su escritorio, y cada día parecía envolverla en una neblina más espesa. Aunque no había compartido el contenido con la condesa Daria, era evidente que su ánimo había cambiado. Dormía mal, comía poco. Caminaba por la casa con el corazón encogido y la mente atrapada en pensamientos oscuros. Y como si el universo conspirara, los rumores crecían sin tregua en los salones de Moscú. Al principio fueron simples susurros, palabras que se deslizaban entre abanicos y copas de vino. Una joven sin linaje, la hija de un simple escribano, acudiendo una y otra vez al palacio con pretextos de trabajo. ¿Qué más podía ser, sino un ardid? Las damas de alta alcurnia, muchas de las cuales habrían dado cualquier cosa por captar una mirada del príncipe Mikhail, encontraron en aquellos rumores un deleite perverso. Alimentaron el fuego con risas envenenadas y comentarios velados. ¿Quién se creería que un Románov necesita revisar manuscritos semana tras semana? Susurraban en los corredores. No es el príncipe quien busca los textos, decían algunas. Es ella quien busca su sombra. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores llegaran a oídos más peligrosos. El gran chambelán, viejo guardián de las tradiciones de la corte, no toleraba desviaciones del protocolo ni escándalos que pudieran manchar el nombre de los Románov. Al principio observó la situación con la frialdad de un cazador que mide a su presa. Pero cuando los comentarios se hicieron demasiado insistentes y cuando ciertos miembros de la nobleza comenzaron a cuestionar la conducta del príncipe, decidió actuar. Mikhail fue llamado en privado a varios encuentros discretos. Le recordaron sus deberes, el honor de su familia, el legado que debía proteger. Le advirtieron con palabras cuidadosas pero firmes que continuar prestando atención a aquella joven plebeya no haría más que mancillar su nombre. El príncipe escuchaba con rostro impenetrable. No daba respuestas ni promesas. Pero tras cada una de esas reuniones, su expresión se volvía más sombría. Mientras tanto, Ana mantenía la compostura. Pese a la carta amenazante, pese a los rumores que ya alcanzaban los rincones más alejados de la ciudad, se obligaba a caminar con la cabeza erguida. Seguía cumpliendo su trabajo en la biblioteca de la condesa, preparando los documentos con la misma diligencia de siempre. Sin embargo, los cambios eran inevitables. Incluso dentro de la casa de la condesa, algunos criados comenzaban a mirarla con recelo. Las conversaciones cesaban cuando ella entraba en una sala. En la cocina, los murmullos se apagaban apenas cruzaba la puerta. El hielo que sentía en las calles ahora se filtraba también en su refugio.
La condesa Daria no decía nada al respecto, pero Ana adivinaba en sus ojos un brillo de preocupación, y cada vez que llegaba una nueva solicitud de palacio para revisar manuscritos, la noble la miraba en silencio durante un largo instante, como evaluando si debía permitirle continuar. Por su parte, Mikhail parecía cada vez más dividido entre el deber y un afecto que ya no podía ocultar del todo. Durante sus encuentros en la sala de estudio, su tono se mantenía medido, pero los silencios se hacían más prolongados. Y cuando Ana entraba, era imposible no notar cómo sus ojos la seguían con una atención que rozaba la ternura. Aquella tensión invisible estalló en un evento oficial que congregó a gran parte de la nobleza. El zar había ordenado un concierto en el palacio para celebrar la llegada de una embajada extranjera. Era una ocasión solemne, y por ello, la presencia de Ana fue considerada necesaria como copista encargada de ciertos registros protocolares. La condesa la ayudó a prepararse. Ana vistió un sarafán de seda gris pálido, sencillo pero elegante, con bordados plateados. Se recogió el cabello en un trenzado sobrio y dejó que la dignidad guiara sus pasos. Cuando entró al salón, las miradas se posaron sobre ella como lanzas. Cada sonrisa, cada susurro era un recordatorio del terreno que pisaba. Mikhail la vio desde su lugar junto al zar. No se movió, pero sus ojos se detuvieron un instante en ella, y en ese momento Ana sintió que el aire le faltaba. Durante gran parte del evento, todo transcurrió bajo esa superficie tensa. Pero en la segunda parte de la velada, un cortesano de sangre noble, conocido por su lengua afilada, se acercó al círculo donde se encontraba Mikhail. Sus palabras, pronunciadas con un tono lo bastante alto para que todos los presentes escucharan, fueron como veneno. Se dice que algunos príncipes encuentran en las copias de manuscritos un entretenimiento más apasionante que en las páginas mismas, dijo con una sonrisa venenosa. O quizá es la caligrafía de ciertas manos lo que tanto les fascina. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Los rostros de los presentes mostraban una mezcla de expectación y falsa inocencia. Mikhail se volvió despacio hacia el cortesano. Su mirada se volvió fría como el hielo de los ríos en invierno. Le sugiero que mida sus palabras, dijo con voz baja, pero cargada de acero. No toleraré insinuaciones sobre el honor de quienes sirven a esta casa con lealtad. El tono no admitía réplica. El cortesano palideció y murmuró una disculpa vacilante. Pero el daño ya estaba hecho. Los asistentes entendieron de inmediato el significado de aquella defensa pública. Ana, desde su lugar en la sala, lo había escuchado todo. Su corazón latía con fuerza desbocada. Sabía que la intervención de Mikhail solo avivaría los rumores, pero no pudo evitar que una oleada de gratitud y turbación la invadiera. Al término del evento, regresó a la casa de la condesa con el alma en un torbellino. Apenas había entrado cuando un criado se le acercó con un sobre en la mano. «Una convocatoria del palacio, señorita Volkova». Ana lo tomó con manos temblorosas. Al romper el sello, leyó las líneas que le helaron la sangre. Por orden de su majestad la zarina madre, se le requería para una audiencia privada en palacio. No se especificaba el motivo. El papel se deslizó de sus dedos. El temor se instaló en su pecho como un puño helado. No podía ser una simple formalidad. Lo sabía. Aquella audiencia podía decidir su destino. Con el rostro pálido y el corazón desbocado, Ana se preparaba para acudir a la audiencia, consciente de que su destino podría decidirse en las próximas horas. La mañana amaneció gris, como si el cielo de Moscú compartiera la inquietud que embargaba a Ana. Desde el momento en que recibió la citación, no había tenido un instante de paz. Apenas había dormido.
Las palabras del pliego resonaban en su mente como un eco persistente. La zarina madre requería su presencia. No se especificaba la naturaleza de la audiencia, pero Anna sabía que no sería un encuentro benigno. La condesa Daria, al enterarse, la abrazó en silencio. No ofreció falsas esperanzas. Ambas comprendían que el peso de la nobleza se cernía ahora con toda su fuerza. «Ve con la frente en alto, hija», le dijo, alisándole el cabello con manos firmes. «No les des el placer de verte temer». Ana asintió, aunque sentía que el suelo bajo sus pies podía ceder en cualquier momento. Eligió con cuidado su atuendo. No podía vestir con arrogancia, ni mostrarse demasiado humilde. Un equilibrio sutil. Se puso su sarafán verde oscuro, sobrio, el mismo que había usado en su primera comparecencia. Trenzó su cabello con esmero, sujetándolo con la cinta dorada que la condesa le había regalado. Al mirarse en el espejo, reconoció en sus propios ojos una determinación que no había sentido antes. El trayecto hacia el palacio se hizo en silencio. El trineo avanzaba lento por las calles cubiertas de escarcha. Ana no podía apartar de su mente la escena del evento oficial, el momento en que Mikhail había alzado la voz para defenderla. Aquella imagen se entrelazaba con el temor de lo que vendría. Al llegar, fue recibida sin ceremonia. Un sirviente la condujo por los corredores menos transitados, hasta una antesala pequeña donde la hicieron esperar. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Ana se frotó las manos, tratando de calentar los dedos. Finalmente, una puerta se abrió. Un chambelán de rostro severo le indicó que debía entrar. El salón privado de la zarina madre era un recinto amplio, de paredes revestidas en seda azul oscuro. Los tapices mostraban escenas de glorias pasadas. La luz de las lámparas se reflejaba en los dorados de los marcos y en los brocados de los trajes. Allí, reunidos en un semicírculo, la esperaban varios miembros de la corte y altos consejeros. En el centro, sentada en un trono bajo, la zarina madre observaba con mirada penetrante. Era una mujer de edad avanzada, pero su porte emanaba aún una autoridad incuestionable. Sus ojos azules, fríos como el hielo, se clavaron en Ana desde el primer momento. Ana avanzó con paso controlado, aunque cada fibra de su cuerpo clamaba por huir. Se detuvo a una distancia prudente e hizo una reverencia contenida. El silencio se hizo espeso. Nadie parecía dispuesto a ser el primero en hablar. Finalmente, la zarina alzó una mano. «Anna Petrovna Volkova», dijo, su voz tan firme como el acero. «Este consejo ha sido convocado para discutir un asunto que no puede ser ignorado. El escándalo que rodea su nombre y su cercanía con el príncipe Mikhail Alexandrovich amenaza con empañar la reputación de nuestra familia». Ana contuvo el aliento. No había esperanzas de un juicio imparcial. «Muchos aquí», continuó la zarina, lanzando una mirada a los consejeros, «consideran que sería prudente que usted abandonara Moscú. Su presencia solo alimenta rumores que dañan el orden de nuestra corte». Un murmullo recorrió la sala. Ana sintió que sus piernas flaqueaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Abandonar Moscú sería aceptar una culpa que no tenía. Pero ¿cómo defenderse en aquel entorno hostil? Estaba a punto de responder, con la voz ya en la garganta, cuando un estrépito interrumpió la escena. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Mikhail apareció en el umbral. Vestía un caftán oscuro, el cabello ligeramente revuelto, la mirada encendida. Sin pedir permiso ni ofrecer reverencia, avanzó con paso decidido hacia el centro de la sala. El silencio se volvió absoluto. Todos los presentes lo seguían con ojos asombrados. La zarina frunció el ceño, visiblemente contrariada. «Su Majestad», dijo Mikhail, su voz resonando con fuerza,
No permitiré que esta audiencia se lleve a cabo sin que se escuche toda la verdad. Los consejeros se miraron entre sí. La zarina, tras un instante de vacilación, asintió con frialdad. Mikhail se volvió hacia Ana. Luego enfrentó a los asistentes. «Esta mujer», proclamó, «me salvó la vida. Sin su valentía no estaría aquí». ¿Es así como esta corte pretende recompensar el valor y la nobleza de espíritu, con amenazas y destierro? Un murmullo de desaprobación recorrió la sala, pero nadie osó interrumpirlo. «Sé lo que se murmura en los corredores», continuó con voz firme. «Hipocresía y vileza disfrazadas de honor. Los mismos que hoy la acusan serían los primeros en aplaudirla si su linaje fuera distinto. No lo permitiré. No permitiré que destruyan a una mujer inocente para proteger su orgullo vacío». Ana no podía moverse. Las palabras de Mikhail, cada una como una flecha lanzada contra los muros del protocolo, la alcanzaban hasta el fondo del alma. Nunca habría imaginado que él hablaría así, que se expondría de ese modo. La zarina madre mantenía el rostro impasible, pero en sus ojos brillaba una mezcla de irritación y resignación. «Basta, Mikhail», dijo con voz gélida. «Has hecho tu punto. Por ahora, este consejo no tomará medidas precipitadas. Pero te advierto, tus actos tienen consecuencias». Mikhail inclinó la cabeza sin perder la firmeza de su postura. Ana apenas entendía lo que sucedía. Todo su ser vibraba con emociones encontradas: gratitud, asombro, temor. Cuando la audiencia se dio por terminada, salió del salón con el corazón latiendo a un ritmo frenético. No había dado más que unos pasos por los corredores cuando sintió una mano tomarla suavemente del brazo. Se volvió. Era Mikhail. No dijo una palabra. Solo la miró con una intensidad que le robó el aliento. Luego, en un gesto casi tembloroso, tomó su mano entre las suyas. No necesitaban palabras. Todo estaba dicho en ese contacto breve, cargado de una emoción contenida que los envolvía como un lazo invisible. Ana apartó la mirada, incapaz de sostener el peso de aquel instante. Cuando Mikhail soltó su mano, se alejó sin volver la vista atrás. Con el pecho agitado, Ana abandonó el palacio. El aire frío la recibió como una bofetada. Mientras el trineo la llevaba de regreso a la casa de la condesa, las consecuencias de la escena pública se extendían como pólvora por la ciudad. No había terminado de quitarse el abrigo cuando un criado se acercó con rostro grave. «Un aviso urgente, señorita Volkova. El gran chambelán ha convocado al Consejo Real para debatir posibles medidas disciplinarias contra usted y contra el príncipe Mikhail». La noticia cayó sobre Anna como un golpe seco, dejándola sin aliento. El criado apenas había pronunciado las palabras cuando ella sintió que las rodillas le flaqueaban. El gran chambelán había convocado al Consejo Real. Las medidas disciplinarias contra ella y contra el príncipe serían debatidas de manera formal. El simple hecho de que esa convocatoria existiera bastaba para que el miedo se instalara en lo más profundo de su ser. Durante horas permaneció en su habitación, incapaz de ordenar los pensamientos. A cada instante, las imágenes del salón privado volvían con una nitidez insoportable. Mikhail irrumpiendo en la audiencia, su voz resonando contra las paredes doradas, su defensa apasionada, y luego aquel instante en el corredor, cuando sus manos se habían entrelazado en un gesto tan íntimo que aún le hacía arder la piel. Pero ahora todo pendía de un hilo. El consejo era un instrumento implacable. Si lo deseaban, podrían arruinar por completo el nombre del príncipe y condenarla a ella a un exilio silencioso. Y aunque Ana había aceptado los peligros que acarreaba esa cercanía prohibida, la idea de arrastrar a Mikhail hacia una desgracia mayor la consumía. No logró conciliar el sueño esa noche. Cuando el amanecer despuntó grisáceo entre los vitrales de la casa de la condesa,
Ana tomó una decisión. Se encerraría en su trabajo. Evitaría todo contacto con Mikhail. Si lograba borrar su presencia del entorno inmediato, quizá los consejeros se verían menos inclinados a perseguirlo con tal saña. Durante días enteros, se refugió en la biblioteca, sumergida entre códices y manuscritos. No cruzaba palabra con los criados, salvo lo estrictamente necesario. Cada noche, al volver a su habitación, su corazón seguía latiendo con fuerza desbocada. El miedo se volvía un compañero constante. La condesa Daria, perceptiva como siempre, no tardó en notar ese cambio. «Hija», le dijo un atardecer, al encontrarla encorvada sobre un legajo, «no permitas que el miedo te robe lo que eres. Si te escondes, les das la victoria que buscan». Ana alzó la mirada, los ojos velados por la fatiga. «No lo hago por mí», susurró. «No podría soportar que él perdiera todo por mi causa». La condesa suspiró. Colocó una mano sobre el hombro de Ana y la apretó con ternura. «El amor verdadero exige coraje. ¿Y si ese hombre está dispuesto a enfrentar a su propio linaje por ti? ¿Quién eres tú para rendirte?» Ana no respondió. No era cobardía lo que la movía, sino un temor profundo y visceral. Imaginaba las consecuencias. Veía a Mikhail solo, enfrentando a un consejo hostil, aislado por sus propios parientes. La angustia la desgarraba. Mientras ella luchaba contra su propia inseguridad, en el palacio Teremnoi, el príncipe no hallaba sosiego. Tras su intervención en la audiencia, los salones que alguna vez lo habían recibido con reverencia se habían tornado fríos. Los antiguos aliados evitaban cruzar su camino. Los murmullos seguían sus pasos por los corredores. Sus propios familiares no tardaron en recordarle, una y otra vez, la necesidad de proteger el linaje. Una esposa de sangre noble era lo que el zar esperaba de él. Los nombres de posibles candidatas comenzaron a circular con insistencia. Entre ellas, una dama de alta alcurnia, cuidadosamente seleccionada para restaurar el equilibrio perdido. Mikhail resistía como podía. Cada encuentro social se volvía una prueba. Sabía que debía ser prudente, que cualquier paso en falso podría acarrear represalias aún más graves. Y sin embargo, el anhelo por ver a Ana crecía día tras día. El deseo de buscarla, de tomar su mano sin temor, lo consumía en silencio, pero el peso del deber lo paralizaba. Se sentía atrapado entre dos mundos, el que le imponían y el que ardía en su pecho. Así pasaron los días, ambos sumidos en un retraimiento emocional que los desgastaba sin tregua. Fingían indiferencia, fingían que podían seguir adelante, pero en lo más profundo sabían que aquel lazo invisible que los unía se fortalecía con cada instante de ausencia. Fue en medio de ese clima de tensión que el destino volvió a intervenir. Una tarde, mientras Ana ordenaba unos volúmenes antiguos en la biblioteca, un criado se presentó con un nuevo encargo. «Señorita Volkova», anunció, «se requiere su presencia en el palacio para la preparación de documentos oficiales. Se celebrará una gran recepción en honor a la Embajada de Polonia». Anna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía rechazar tal solicitud. Era un encargo oficial, y como copista asociada a la casa de la condesa, estaba obligada a colaborar. Con el corazón encogido, acudió a la sala de la condesa para informarle. Daria la escuchó en silencio, los labios apretados. «Sabía que esto llegaría», murmuró. «No dejes que te intimiden, hija. Haz tu trabajo con la misma dignidad que siempre». Ana asintió, aunque la inquietud no cesaba. Fue mientras revisaba los detalles logísticos que escuchó, sin querer, una conversación entre dos sirvientes en el pasillo contiguo.
Dicen que la recepción será también para presentar oficialmente a la nueva prometida del príncipe, susurraba uno. Una dama de sangre azul. Al parecer, es un arreglo ya decidido. El aire pareció volverse más denso. Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La respiración se le volvió un hilo frágil. Comprendió, con una claridad dolorosa, que no podría evitar ese encuentro. Ante toda la corte, su resolución emocional sería puesta a prueba. Y no sabía si tendría fuerzas para sostenerse. La noche había caído sobre Moscú, con un frío agudo que se colaba entre los muros de piedra del Palacio Teremnoy. Sin embargo, el aire en los pasillos del palacio vibraba con una energía muy distinta al del invierno. Se respiraba tensión, expectativa, un murmullo constante que recorría los corredores como un río subterráneo. La recepción en honor a la embajada polaca, anunciada con semanas de anticipación, había reunido a lo más selecto de la nobleza rusa. Pero no eran los asuntos diplomáticos lo que mantenía a todos en vilo. Los rumores sobre la inminente presentación oficial de la prometida del príncipe Mikhail Alexandrovich Romanov ocupaban todas las conversaciones. Damas engalanadas y caballeros altivos se arremolinaban en los salones, atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada mirada. Ana avanzaba por esos mismos corredores con el corazón encogido. Vestía con la discreción que su posición exigía, un sarafán azul profundo de seda sobria, sin adornos llamativos, y una blusa de lino marfil. El cabello trenzado de manera simple caía sobre su espalda. No había buscado destacar. Todo en ella pedía invisibilidad, y sin embargo, sabía que no lo lograría. Desde que había llegado para cumplir con su deber como copista, cada paso que daba era seguido por miradas que se detenían un instante más de lo necesario. No eran saludos ni gestos amables. Eran juicios disfrazados de cortesía, cuchicheos tras abanicos abiertos con fingida indiferencia. Un criado la condujo al rincón asignado, cerca de la mesa donde se preparaban los documentos oficiales que debía transcribir. Desde allí, tendría una visión parcial del salón principal. Su intención era permanecer lo más ajena posible a la velada, cumplir con su labor y marcharse sin incidentes. Pero sus planes se desvanecieron apenas el príncipe hizo su entrada. Los murmullos se intensificaron como un repentino oleaje. Los abanicos se agitaron con más viveza. Los caballeros se inclinaron para intercambiar susurros. Mikhail avanzaba con paso firme, impecable en un caftán negro bordado con hilos de plata, acompañado de una joven de extraordinaria belleza. Su cabello rubio recogido en un elaborado peinado, su vestido de terciopelo verde oscuro, abrazaba su figura con elegancia. La dama sostenía su brazo con naturalidad, sonriendo con mesura. Era el retrato de la nobleza ideal. Ana sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. Cada fibra de su ser clamaba por mirar hacia otro lado, por refugiarse en las líneas de los textos frente a ella. Pero no podía. Sus ojos, traicioneros, buscaban a Mikhail como si no pudieran resistirse. Y entonces ocurrió. En medio de la sala atestada, mientras nobles de alto rango rodeaban al príncipe con cumplidos y comentarios aduladores, sus ojos se alzaron. Atravesaron la distancia que los separaba y la encontraron a ella. Fue un instante apenas. Pero en ese breve cruce de miradas, Ana vio todo lo que Mikhail callaba. El peso de sus deberes, la lucha contra sus propios miedos, y por sobre todo, un anhelo que no podía disfrazarse. Su corazón palpitó con fuerza incontrolable. El resto de la velada transcurrió como en un sueño brumoso. Ana se obligaba a concentrarse en su tarea, pero cada sonido, cada movimiento, la mantenía alerta. El príncipe no se acercó. No lo necesitaba.
Sus ojos volvían a buscarla cada tanto, un lazo invisible que los mantenía atados en medio de aquella multitud. Horas después, cuando la velada alcanzaba su apogeo, Anna aprovechó un momento de respiro para salir al jardín lateral. Necesitaba aire. El bullicio del salón la asfixiaba. El cielo invernal se extendía sobre ella, negro y salpicado de estrellas heladas. Caminó entre los senderos de grava, rodeada de arbustos cubiertos de escarcha. El crujir de pasos tras ella la detuvo en seco. Ana. Su nombre, pronunciado en un susurro quebrado, bastó para desarmarla. Se volvió. Mikhail estaba allí, solo, la mirada encendida. «Alteza», intentó decir con voz firme, pero el temblor en sus labios la traicionó. Mikhail se acercó, cada paso cargado de una urgencia contenida. «No me llames así», murmuró. «No aquí, no ahora». Ana sintió que las barreras que había construido con tanto esfuerzo se resquebrajaban. «No debiste venir», susurró. «Esto solo empeorará las cosas». Él negó con la cabeza, el rostro sombrío. «He intentado alejarme, he intentado ser el príncipe que esperan, pero no puedo, no desde que entraste a mi vida». Ana apretó los labios, luchando contra el torrente de emociones. «¿Y qué será de ti, Mikhail? ¿De tu nombre? ¿De tu familia?» La voz le quebró. «No puedo ser la causa de tu caída». Mikhail alzó una mano, apenas rozando su mejilla con la yema de los dedos. Un contacto tan leve y sin embargo tan profundo que la hizo estremecer. «No me importa. No me importa nada que no seas tú». Sus palabras eran un hilo ardiente que le quemaba la piel. «He vivido atrapado en un pasado que no puedo cambiar. He fingido ser alguien que no soy. Pero contigo vuelvo a sentir que respiro». Ana sintió las lágrimas arremolinarse en sus ojos. No podía seguir fingiendo. «Yo también te amo», confesó en un susurro trémulo. «Pero he tenido miedo. Miedo de arrastrarte conmigo, de destruir lo que eres». Mikhail tomó su rostro entre las manos, su mirada ardiendo de emoción. «No quiero seguir huyendo. No quiero perderte». Y entonces, sin esperar respuesta, inclinó el rostro y la besó. Un beso profundo, contenido durante semanas, cargado de pasión y ternura. Ana respondió, rendida, dejando que sus brazos se enlazaran en torno a su cuello. Por un instante, el mundo desapareció. No existían deberes, ni linajes, ni amenazas. Solo ellos, bajo el cielo invernal. No sabían que a pocos metros, ocultos entre los setos, el gran chambelán y varios consejeros los observaban con ojos gélidos. Más tarde, cuando Ana regresó al interior del palacio, un criado se le acercó con rostro sombrío. «Señorita Volkova», murmuró, «se planea un decreto para separarla definitivamente del príncipe». Ana apretó el papel en su mano. Mikhail apareció a su lado, los ojos encendidos de determinación. «Ana», dijo con voz firme, «no dejaremos que nos separen. Uniremos fuerzas. Enfrentaremos esto juntos». Ana no pudo conciliar el sueño aquella noche. El peso de la noticia, el decreto inminente que pretendía separarla de Mikhail, se clavaba en su pecho como un ancla. La promesa del príncipe resonaba en sus oídos una y otra vez. «Uniremos fuerzas, enfrentaremos esto juntos». Sin embargo, cuando la mañana llegó, la claridad no trajo sosiego. El temor seguía presente. Ana sabía bien que enfrentarse al consejo era un desafío mayúsculo, y que los enemigos no se limitarían a los muros del palacio. La presión social, las viejas familias,
Las voces que consideraban su amor una afrenta a las jerarquías inmutables de Moscú. Todos estarían listos para hundirlos. Apenas despuntó el día, Mikhail envió un mensaje. La esperaba en los jardines de la casa de la condesa. Ana descendió envuelta en su manto de lana, el rostro pálido pero decidido. La condesa Daria, sentada en el salón, la detuvo con una mirada firme. «No vas sola en esto», le dijo con voz grave. «Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarlos. Hay nobles que detestan la hipocresía de esta corte. Los buscaré. No confíen solo en la fuerza de su amor. La política es un campo de batalla más peligroso que cualquier otro». Ana asintió, agradecida. Aquella mujer, que desde el principio había sido un refugio en su tormenta, ahora se convertía en una aliada indispensable. Cuando llegó al jardín, encontró a Mikhail paseando entre los setos nevados, el rostro sombrío y el ceño fruncido. Al verla, su expresión se suavizó de inmediato. Se acercó a ella, tomándole las manos entre las suyas. «Han convocado al consejo para la próxima semana», dijo sin rodeos. «El decreto será discutido oficialmente. No permitiré que lo aprueben». Ana lo miró con ojos cargados de incertidumbre. «¿Cómo podemos detenerlos?». El príncipe apretó los labios con determinación. «Con verdad y con valor. Hablaré directamente con el zar. No aceptaré un matrimonio concertado. Le diré que te amo y que no hay mujer más digna que tú para caminar a mi lado». Ana sintió que el aire le faltaba. La magnitud de lo que Mikhail planeaba la sobrecogía. «Mikhail, si haces eso, perderás aliados. Puede que incluso pierdas el favor de tu familia». Él negó con la cabeza. «Prefiero perderlo todo antes que perderte a ti». Los días siguientes fueron un torbellino. La condesa cumplió su promesa. Reunió a discreción a varios nobles de ideas más progresistas, aquellos que veían en la vieja estructura de la corte un obstáculo para el avance de Rusia. No era una alianza fácil ni segura, pero sus voces serían un contrapeso en la sesión del consejo. Mientras tanto, Mikhail logró obtener una audiencia directa con el zar. El día señalado, se presentó en el despacho del soberano, con la dignidad de quien sabe que arriesga más que su posición. El zar, un hombre astuto y fatigado por los conflictos internos de su corte, escuchó en silencio. Mikhail habló con el corazón. No se escudó en pretextos ni en fórmulas políticas. «Mi lealtad hacia usted es absoluta», dijo. «Pero mi corazón no pertenece a la corona ni a las alianzas familiares. Pertenece a Ana Petrovna Volkova. Ella me salvó la vida, sí, pero me ha dado algo más valioso aún: el deseo de ser un hombre mejor. No aceptaré un matrimonio impuesto. Si esto me cuesta el favor de la corte, lo aceptaré. Pero le pido, señor, que me permita defender nuestro derecho ante el consejo». El zar lo contempló durante un largo instante. Había en su mirada una mezcla de sorpresa y respeto. La sinceridad de su sobrino lo impresionaba. Después de un silencio cargado de significado, asintió. «Tendrás tu oportunidad. El consejo escuchará a ambos». La noticia de que la pareja hablaría ante el consejo corrió como un incendio por el palacio. Los aliados del gran chambelán redoblaron sus esfuerzos para desacreditarlos. Los rumores se multiplicaron. Los cuchicheos en los pasillos eran incesantes. Ana se preparaba para el día decisivo con el corazón encogido, pero con una resolución que ya no titubeaba. Había llorado lo suficiente. Ahora debía pelear por el amor que había encontrado. La jornada de la sesión pública amaneció gélida. El cielo plomizo parecía presagiar tormentas.
Ana vestía un sencillo sarafán azul oscuro, sus cabellos recogidos en una trenza que caía sobre su espalda. No portaba joyas. Su dignidad sería su única defensa. Mikhail, impecable en su caftán negro, la acompañó en el trayecto hacia el salón del consejo. No se tocaban, pero el lazo que los unía era palpable. El gran salón del consejo estaba repleto. Los miembros de la nobleza ocupaban sus lugares, los rostros divididos entre la expectación y la desaprobación. En el centro, el zar presidía la sesión, su mirada observadora recorriendo a los presentes. El gran chambelán, sentado entre sus aliados, mantenía una expresión de hielo. Sabía que la batalla sería dura. El zar dio inicio a la sesión. Se leyeron los términos del decreto propuesto. La separación oficial de Ana Petrovna Volkova del príncipe. La restauración del honor de la casa Romanov, mediante un matrimonio concertado. Mikhail fue el primero en hablar. Se levantó con paso firme, el rostro sereno pero cargado de determinación. «Rechazo este decreto», proclamó con voz clara. «No aceptaré que se dicte mi vida por el peso de un linaje vacío. Amo a Ana Petrovna. No porque me salvó de las llamas, sino porque su integridad y su valor son más grandes que cualquier escudo nobiliario. No me arrodillaré ante la hipocresía de esta corte. Mi lealtad al zar permanece intacta, pero mi corazón no es negociable». El murmullo en la sala fue inmediato. Algunos nobles agacharon la mirada, otros intercambiaron gestos de desaprobación, pero las palabras de Mikhail resonaban con fuerza. Ana se levantó entonces. Su voz era suave, pero firme. «No busco títulos ni riquezas. No quiero ser un obstáculo ni una afrenta. Solo quiero el derecho de amar sin ser perseguida. No he pedido este lugar en su corte. Pero si hoy me obligan a escoger entre mi dignidad y la comodidad del silencio, elijo mantenerme de pie». El silencio se hizo profundo. El zar observó a la joven con atención. Luego volvió su mirada a los miembros del consejo. El gran chambelán intentó oponer resistencia. Argumentó con frases huecas sobre el honor de las familias, la tradición, el ejemplo que debía ofrecerse, pero sus palabras se estrellaron contra la sinceridad que acababan de presenciar. Finalmente, el zar habló. «Basta. No permitiré que este consejo arrastre a mi sobrino ni a esta joven por un acto de amor verdadero. La corona respalda su unión. Que cada cual guarde sus opiniones. El tema queda zanjado». El veredicto cayó como un rayo. Los opositores, derrotados moralmente, se vieron obligados a aceptar la decisión. Los murmullos no cesaron, pero el decreto fue retirado. La corte, aunque a regañadientes, aceptaba la resolución impuesta por el zar. Cuando la sesión concluyó, Mikhail tomó la mano de Ana frente a todos. La joven sintió que el mundo giraba a su alrededor, pero esta vez no era el miedo lo que dominaba su pecho. Era la certeza de haber enfrentado la tormenta juntos. Sabían que aún quedaban prejuicios por vencer, que las miradas inquisidoras seguirían posándose sobre ellos, pero ya no temían. El amor que habían construido les daba la fuerza necesaria para afrontar cualquier obstáculo. Y por primera vez, al salir juntos del gran salón, pudieron mirar al porvenir con esperanza. La nieve había comenzado a fundirse en los senderos de los jardines del Palacio Teremnoy. Los brotes tempranos de la primavera asomaban tímidos entre la tierra oscura, como si la vida misma se atreviera a renacer tras el largo invierno que había envuelto no solo a la ciudad, sino también a los corazones de quienes ahora se congregaban allí. Bajo un cielo pálido y sereno, los jardines restaurados aguardaban un evento que, días atrás, habría parecido impensable.
No era una boda real con desfiles ni fastuosos banquetes. No había estandartes ni trompetas. Era, más bien, una ceremonia íntima, cargada de significado, nacida del deseo de dos almas por unirse sin más artificio que la sinceridad de su amor. Ana permanecía en un pabellón lateral, acompañada por la condesa Daria, quien no había abandonado su lado desde la víspera. El suave roce de los dedos de la noble sobre su cabello, mientras ajustaba la cinta de su peinado, le proporcionaba un inesperado consuelo. «No temas», murmuró Daria. «Este día es vuestro, solo vuestro». Ana esbozó una sonrisa temblorosa. No era temor lo que la embargaba ahora, sino una emoción tan profunda que apenas lograba contener las lágrimas. Vestía un sencillo vestido de lino marfil, adornado con bordados de hilos dorados en las mangas y el cuello. Su cabello, trenzado con esmero, caía sobre un hombro, mientras una capa ligera la protegía del fresco matinal. No llevaba joyas, salvo un pequeño relicario de plata que había pertenecido a su madre. Al asomarse al jardín, vio cómo los invitados comenzaban a tomar sus lugares. La condesa, varios nobles aliados y un puñado de personas que, desafiando la rigidez de la corte, habían decidido acompañarlos en aquel día. El zar se hallaba ya presente, sentado en un sillón dispuesto bajo un arco de ramas entrelazadas con flores blancas. Su gesto era solemne, pero su mirada curiosamente cálida. Había cumplido su palabra, había permitido aquella unión y con su presencia confería a la ceremonia la legitimidad que la corte no se atrevía ya a discutir. Del otro lado del jardín, Micaíl aguardaba. Vestía un caftán azul oscuro, sin las condecoraciones de la corte, pero impecable en su porte. Su mirada buscaba la de Ana entre la multitud, y cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció reducirse a ese instante. Ana avanzó por el sendero flanqueado de lirios y ramas verdes. Cada paso que daba era ligero, como si el peso de los meses de lucha se hubiera desvanecido. Micaíl la recibió con una sonrisa contenida, los ojos brillantes de emoción. El maestro de ceremonia, un anciano de voz suave, inició las palabras de la unión. Habló del valor, del compromiso y de la fuerza del amor verdadero. Cuando llegó el momento de los votos, Mijaíl tomó la palabra. Su voz resonó clara y firme, aunque cargada de emoción. «Ana», dijo sin apartar la mirada de ella, «cuando te conocí, era un hombre vacío. Creía que el deber era lo único que me quedaba. Pero tú me salvaste, no solo de las llamas que me rodeaban aquella noche, sino de la vida que había aceptado sin cuestionar. Me diste valor para ser yo mismo. Hoy, ante todos los aquí presentes, te juro que jamás permitiré que el miedo nos arrebate lo que hemos construido». Ana sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas. Cuando llegó su turno, apenas logró contener el temblor en su voz. «Micaíl, nunca imaginé que el destino me llevaría hasta ti. Creí que mi vida estaría marcada por la humildad de mis orígenes, por un amor imposible. Pero el corazón no entiende de linajes. Te amo por quien eres, por la bondad que ocultas bajo el peso de tus deberes. A tu lado he aprendido que el valor no reside en los títulos, sino en amar sin temor». Los aplausos suaves acompañaron el intercambio de anillos, sencillos, sin ostentación. El zar se levantó entonces, alzó su copa y con voz solemne pronunció: «Que el cielo bendiga esta unión. Que ningún hombre ni ley se interponga en el amor sincero». El gesto del soberano marcó el fin del largo camino que habían recorrido. Las miradas que alguna vez los juzgaron con desprecio, ahora eran testigos mudos de su triunfo. Al caer la tarde,
Tras los breves festejos en compañía de sus aliados, Ana y Mikhail se retiraron a su nueva residencia, un ala privada del palacio cuidadosamente preparada por orden del zar. La biblioteca, aquella que tantas veces había sido su refugio, los esperaba iluminada por la suave luz de los candelabros. Los libros que un día los habían unido seguían allí, silenciosos guardianes de su historia. Ana recorrió los estantes con dedos temblorosos, deteniéndose ante un volumen que reconocía bien. Mikhail se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. «Todo comenzó aquí», murmuró contra su cabello. «Entre estas páginas, entre tus palabras y tus silencios». Ana se volvió para mirarlo. En sus ojos ya no había temor, solo la certeza de que aquel amor había vencido. Mientras el viento acariciaba los vitrales y Moscú, cubierta por la nieve, se convertía en testigo silencioso de su historia, Ana y Mikhail compartieron ese momento de paz, sabiendo que, juntos, habían encontrado su lugar en un mundo que parecía prohibírselo. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.